Bueno, pues vamos a aplicar los factores de conversión a un problema típico de estequiometría en química. Por ejemplo, tenemos una reacción química, como la que aparece en este enunciado, la combustión de una determinada cantidad de propano, de C3H8, se obtienen 28,6 gramos de dióxido de carbono. Obviamente, como cualquier combustión de un compuesto orgánico, el propano con oxígeno, que es la combustión, produce CO2 y agua. Lo que hay que hacer, obviamente, es lo primero, antes de nada, es ajustar la reacción. Ya sabéis, primero se ajustan los átomos que no sean ni hidrógeno ni oxígeno. Por tanto, vamos a ajustar el carbono. Hay 3 átomos de carbono a la izquierda, pues pondremos 3 moles de CO2 a la derecha. Ya hemos ajustado los carbonos. Hay 3 carbonos a la izquierda, 3 carbonos a la derecha. Vamos a ajustar ahora en penúltimo lugar el hidrógeno y por último siempre el oxígeno. Tenemos 8 átomos de hidrógeno a la izquierda y tenemos, si multiplicamos por 4, tendremos 4 aguas, 4 moles de agua, tendremos 4 por 2, 8 moles de átomos de hidrógeno, pues 8 hidrógenos a la izquierda, 8 hidrógenos a la derecha. Y por último se ajusta el oxígeno. Vamos a contar cuántos oxígenos tenemos a la derecha. Fijaos, 3 por 2, 6 oxígenos, más 4, 10 oxígenos. 10 oxígenos a la derecha y solo 2 oxígenos a la izquierda. Luego, con poner aquí un 5, ya tenemos 5 por 2, 10 oxígenos a la izquierda y 10 oxígenos a la derecha. Ya está ajustada la ecuación, es decir, un mol de propano reaccionan con 5 moles de oxígeno, perdón, que se me ha ido, para dar 3 moles de dióxido de carbono y 4 moles de agua. Pues ya vamos a comenzar a hacer los cálculos estequiométricos correspondientes. Me dicen que he obtenido 28,6 gramos de dióxido de carbono en esta reacción. Si yo utilizo la masa molar del dióxido de carbono, que son 12 del carbono más 16 por 2 del oxígeno, 32, el resultado es que cada CO2, cada mol de moléculas de CO2 pesa 44 gramos. Es decir, la masa molar será 44 gramos mol. Pues nada, vamos a transformar de 28,6 gramos de dióxido de carbono en moles de dióxido de carbono, sin más que dividir entre la masa molar. 28,6 gramos entre 44 gramos mol, pues originalmente tenemos 0,65 moles de CO2, que son estos 28,6 gramos de CO2. Bien, ya tenemos, siempre hay que transformar los gramos en moles, siempre, porque en las relaciones estequiométricas, en cualquier reacción química, las reacciones son en moles, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver el apartado A. El apartado A vamos a resolverlo partiendo siempre del dato que me da el problema. El dato que me da el problema son los 0,65 moles de CO2 que tengo que obtener. Pues vamos a partir de ellos. 0,65 moles de CO2. Y el apartado A me pregunta por el oxígeno, por el volumen de oxígeno, en condiciones normales que habré necesitado para obtener esos 0,65 moles de dióxido de carbono. Luego vamos a ver entonces la relación estequiométrica entre el dióxido de carbono y el oxígeno. Tengo que poner esa relación estequiométrica de manera que se me vayan los moles de CO2 que están arriba con moles de CO2 abajo. Tenemos, la relación estequiométrica es que tengo que por cada 3 moles de CO2 que yo obtengo he tenido que poner 5 moles de oxígeno. De manera que ahora yo puedo tachar moles de CO2 arriba con moles de CO2 abajo. ¿Y qué tengo? Moles de oxígeno, que es justamente casi lo que me preguntan. Ahora tengo dos opciones. O bien recordar que en condiciones normales un mol de cualquier gas, en este caso oxígeno, ocupan 22,4 litros, o bien utilizar la ley de los gases ideales. En este caso no hace falta porque es tan sencillo, porque me dan las condiciones normales, los 0 grados centígrados de temperatura y una atmósfera de presión, pues ya sé cuál es la relación molar el volumen molar, mejor dicho, en condiciones normales. Bueno, pues simplemente haciendo esta operación, 0,65 por 5 por 22,4 entre 3, pues obtendré los litros de oxígeno en condiciones normales
necesarios para obtener esos 0,65 moles de CO2. Si no, ya digo, habría que simplemente haber calculado el número de moles de oxígeno obtenidos, que en este caso, fijaos, sería de 0,0433 moles, y aplicar la ley de los gases ideales, sabiendo que en este caso la presión es una atmósfera, porque son condiciones normales, y la temperatura son 0 grados centígrados, o lo que es lo mismo 273 Kelvin. Pues despejando el volumen me da de nuevo el volumen que hemos calculado antes. Continuamos con la segunda parte del problema. Los gramos de propano que yo he tenido que poner para obtener esos 0,65 moles de dióxido de carbono. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. Partimos del dato que nos han dado. 0,65 moles de CO2. Recordad, esos 0,65 moles de CO2 eran los 28,6 gramos de CO2 que tengo que obtener, pero ya pasados a moles. Bueno, pues como me piden los gramos de propano, lo que tendré que poner es una raya de fracción con la relación estequiométrica entre el CO2 y el propano. Si miramos a la reacción química, 3 moles de CO2, 1 mol de propano, de manera que puedo tachar mol de CO2 arriba con mol de CO2 abajo. Y ahora simplemente tendré que transformar de moles de propano en gramos de propano. ¿Cómo? Pues con su masa molar. La masa molar del propano sería 12 del carbono por 3 más 1 del hidrógeno por 8, 44 gramos. 1 mol de propano pesa 44 gramos. No es más que la masa molar del propano, sumando las masas atómicas. De manera que puedo tachar mol de propano arriba con mol de propano abajo y obtendré el resultado final que me piden, que es de 9,53 gramos de propano, que es lo que originalmente he tenido que poner para obtener los 28,6 gramos de dióxido de carbono, o lo que es lo mismo los 0,65 moles de dióxido de carbono. Por último, me pide calcular cuántos moles de agua, la cantidad, pero en moles solamente de agua, habré obtenido. Volvemos a hacer la misma mecánica. Partimos del dato que nos han dado. El dato que nos han dado son los 28,6 gramos de CO2, que ya los hemos pasado a moles. Siempre hay que trabajar en moles. 0,65 moles de CO2, y ahora leeremos la relación estequiométrica entre el CO2, el dato, y el agua, que es lo que me piden. Si vemos la reacción química, 3 moles de CO2, 4 moles de agua. Esa es la relación estequiométrica entre el CO2 y el agua. Yo puedo tachar moles de CO2 con moles de CO2 porque está arriba y abajo. ¿Y qué me queda? Moles de agua. Si me pidiesen gramos de agua, pues tendría que hacer otra nueva raya de fracción, viendo la relación que existe entre 1 mol de agua y los gramos de agua, simplemente su masa molar. Pero como el ejercicio me pide exclusivamente los moles de agua obtenidos, pues simplemente haciendo esta pequeña operación obtengo el resultado, que son 0,87 moles de agua. Y con eso, fijaos que utilizando los factores de conversión es muy sencillo resolver cualquier problema de estequiometría.